Entre las joyas artísticas del Museo de San Carlos, la primera es el edificio en que se encuentra hoy instalado. El constructor de este bello palacio fue el valenciano Manuel Tolsá, que lo planeó y levantó en 1795. Tolsá no era arquitecto, sino escultor. Llegó a México contratado como director de las clases de escultura en la Academia de San Carlos de la Nueva España. En la capital y en otras ciudades del país, realizó una colosal empresa de arquitectura e ingeniería. Proyectó y construyó, entre otros, el Palacio de Minería, imponente edificio de escalinatas y patios monumentales, que fue concluido en 1813. La enorme mole del palacio ha ganado su batalla contra el blando subsuelo de la Ciudad de México y ha recobrado, tras una laboriosa restauración, la misma presencia que poseía al mediar el siglo pasado. Durante los años en que Tolsá formó parte del cuerpo de directores de la Academia, esta ejerció su influencia visible en la arquitectura de la ciudad, pues ningún edificio importante se levantaba sin la supervisión de la Academia. Pero la huella personal de Tolsá se extiende por toda la vieja Ciudad de México. Su más admirada y célebre obra escultórica es la que hoy conocemos como El Caballito, que fue fundida en 1803, aunque desde 1797 se colocó en el Zócalo una talla provisional de la estatua en madera dorada. Al mediar el siglo pasado, se trasladó al sitio que hoy ocupa. Durante el siglo XIX, muchos condes y príncipes ocuparon el palacio, donde se halla desde 1968 el Museo de San Carlos. Neoclásicas, como el edificio que las guarda, son también algunas de las pinturas más importantes del museo. Como este San Juan Niño, de Jean-Auguste Dominique Ingres, o el San Juanito, como lo llamaban familiarmente los alumnos de la Academia. Es una de las piezas que goza de mayor popularidad entre los visitantes, fascinados por la mirada de heroica inocencia que tiene este niño prodigioso. Una reciente adquisición del museo es el cuadro de Fragonard, La coqueta y el jovenzuelo. Su pincelada es larga y ligera y sus telas no deben ser vistas de cerca. La precisión de los cuadros de Fragonard nace de la vista del conjunto, de la armonía que guardan entre sí las formas.
Mañana de Sol, de Pedro Rivera, es un hermoso ejemplar del impresionismo de la segunda mitad del siglo pasado. Es notable en el óleo el efecto logrado por Rivera al pintar las tenues variaciones de la luz que se filtra por la sombrilla e ilumina el rostro del personaje femenino. Resurrección de Lázaro, del siglo XV o XVI, es una excepcional tabla que ha sido expuesta en varios museos europeos. Fue adquirida por la Academia en 1867. Su autor anónimo es un maestro de Haarlem o de Lovaina. El vestuario y la arquitectura pertenecen intencionalmente a la época del pintor y no a la supuesta época de la escena bíblica. La exquisitez del detalle en la miniatura de la composición hace de la pieza una muestra magistral de la pintura flamenca. Del siglo XV del artista gótico Nicolas Froment de Aviñón. Dos ángeles idénticos, carentes de expresión, flanquean la escena central. Sus vestiduras en relieve flotan sobre un fondo plano, de color oro. Perspectiva de proporciones inexactas, como en todas las obras del gótico, plantea una solución pictórica de gran calidad y dramatismo. El pintor inglés Sir Thomas Lawrence realizó en 1825 el retrato del estadista Sir Nicholas Winchester. Con el cabello blanco del modelo, el pintor creó un aura luminosa alrededor del rostro que expresa carácter apacible y decidido en contraste con el cielo cambiante y tormentoso del exterior. Morales, llamado el Divino, artista español del siglo XVI, es el autor del óleo en que la Virgen, con gesto ingenuo y maternal, enseña a escribir al niño Dios. Al Divino Morales le tocó vivir el Renacimiento, que se revela en toda su pintura por la inclinación a las formas plenas, el refinamiento del dibujo y el uso del claroscuro. Puesto con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron y desapareció de su vista, dice la Biblia. Francisco de Zurbarán, cuya obra pertenece al siglo XVII, ilustró la escena tomada del Evangelio según San Lucas
alrededor de 1639, en un cuadro que es para muchos críticos la más bella pintura española que hay en México. Zurbarán fue uno de los primeros maestros europeos copiados por los alumnos de la antigua Academia de San Carlos. En el retrato de San Agustín, Zurbarán nos presenta al obispo de Hipona en actitud de leer. Sorprenden en la obra el trazo escultural de la figura y la modernidad de la composición. El catalán Pedro Espalarques es pintor del gran retablo gótico del siglo XV, que cuenta en el lote de las más valiosas piezas de pintura española en el museo. A pesar de su gran tamaño, ha llegado completo a nosotros 5 siglos después. Por su temática general, podría titularse De la Encarnación, y contiene varias escenas. La del nacimiento, donde se observa la caracterización típicamente catalana de los personajes. La escena de la adoración de los magos. De la Virgen y el Niño rodeados de santos y mártires. En la escena central, el niño que sostiene la banderola de la resurrección. Remate del retablo, el Calvario pleno de dramatismo y sencillez. Francisco Collantes, pintor español del siglo XVII, es un misterioso y turbador paisaje imaginario. Al fondo del túnel sombrío, un viajero pregunta a un pastor por el camino a seguir. Hay en el museo otros cuadros de este excelente, aunque escasamente conocido artista que era Collantes. En 1784, Carlos III firmó el despacho de fundación de la Real Academia de San Carlos de la Nueva España, y con el primer conjunto pictórico destinado al estudio de los alumnos, se inició el acopio de obras maestras europeas del Museo de San Carlos. Por ello, se le puede llamar con justicia la más antigua institución de su género en América. Durante el siglo pasado, al consumarse la independencia, la Academia perdió su título real y entró en un obligado receso por falta de fondos y maestros. Ya se encontraba para entonces en el edificio del antiguo Hospital del Amor de Dios, donde luego estaría la Escuela Nacional de Artes Plásticas. A principios de 1846, llegaron a México los maestros catalanes Pelegrín Clavé
y Manuel Vilar, contratados como directores de las clases de pintura y escultura, y después de ellos, otros eminentes maestros europeos se incorporaron a la academia. Un importante lote de dibujos, debidos a la mano de grandes artistas, fue adquirido en Europa, en los años 20, por Alberto J. Pani. Nos temblaba la mano al tomar este papel, amarillento por los siglos. Un dibujo de tema bíblico, Judith y Holofernes, de Rubens. Un apunte que guarda estrecha semejanza con el cuadro de Judith del mismo pintor que se expone en el Museo Ducal de Brunswick. Al reverso, el maestro flamenco hizo otro pequeño boceto. Un estupendo dibujo, estudio anatómico del pintor de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel. Un desnudo de Leonardo da Vinci. Es un dibujo hecho con la elegancia y la nobleza, la precisión y la sabiduría características de este gran maestro. Otro espléndido original es el dibujo de Rembrandt, Cristo Camino del Calvario. Pieza excepcional de esta colección. Un dibujo de mínima dimensión y de gran fuerza expresiva es el estudio de una cabeza de hombre, del Tintoretto. Pellegrin Clavé nació el 7 de junio de 1811 en Barcelona. Pasó 22 años de su madurez en México. Clavé fue maestro de varias generaciones de pintores y funcionario de la academia. Hizo retratos de numerosas personalidades de la sociedad y el mundo oficial de su tiempo. Estas manos pertenecen a una dama mexicana, en cuyo retrato desplegó el pintor catalán toda su depurada técnica. Siempre insatisfecho y crítico para mirar sus propias obras, decía, mirando estos retratos: si la misma verdad de los accesorios y los ropajes se obtuviese en las carnes, estaría completamente contento con ellos. Que siempre es lisonjero con las damas, no puede ser verídico.
sin embargo, algunos de sus cuadros más afortunados, entre sus retratos, muchos de ellos enérgicos y magistrales, como el del patriota yucateco Andrés Quintana Roo. Pero no solo pintó Clavé retratos magníficos durante su larga estancia en México. Por encargo de la Academia, realizó en 1855 un cuadro de proporciones monumentales, con tema histórico, para el que hizo múltiples bocetos que nos dan idea clara de los complejos trabajos realizados por el pintor para ambientar la escena final. El óleo llamado La locura de Isabel de Portugal representa a la reina que enloqueció después de la muerte de su esposo, Juan II de Castilla. Acompañan al personaje sus hijos, la futura reina de España, Isabel la Católica, y el infante Alfonso, que lloran inconsolables. Alucinada, fuera de sí, la reina madre señala con el índice de la mano derecha algo que la aterra. Los demás personajes de la escena son la confidente de la reina y dama de la corte, que también llora. Una camarera que, curiosa, atisba detrás del trono. El médico, que en el óleo se ve recargado en una mesa, derrumbado sobre sí mismo. Desde la puerta, 3 personajes más tratan de adivinar lo que ocurre dentro. Algunos bocetos de Clavé al óleo parecen cuadros independientes, con cualidades propias, debido al detalle y pasmosa perfección de su acabado. El pintor respetó el estilo gótico del mobiliario y el vestuario de la época, e imprimió gran verosimilitud al brillo y la textura de los ropajes. El pintor italiano Eugenio Landesio fue propuesto por Clavé para impartir las clases de paisaje en la Academia. Landesio llegó a México en 1855, donde su pintura ya era bien conocida. Su vista de Roma, donde en primer plano baila y juega un grupo de mujeres, es uno de los espléndidos cuadros de Landesio que posee el museo. La disposición de los planos es magistral. Gran dibujante, estructura con precisión vegetales menores y árboles frondosos, figuras humanas en movimiento y nobles arquitecturas. Despacio para pintar bien, que llegando a pintar bien se pinta con ligereza, decía Landesio a sus alumnos de San Carlos.
su llegada a México, uno de los primeros paisajes que lleva al lienzo es el puente de San Antonio Chimalistac. El Cerro de Tenayo pintó el italiano en 1870 esta grandiosa vista del Valle de México. El paisaje mexicano, inmenso, transparente, variadísimo, lo subyugó. Landesio formó a muchos alumnos en la Academia de San Carlos. El más sobresaliente fue José María Velasco, único entre ellos que desafió las múltiples dificultades pictóricas que planteaba llevar al lienzo un valle tan amplio y variado como el de México, y el único pintor que logró superar al maestro en tal empresa. Pero no son estos los más famosos cuadros del Museo de San Carlos. Pintura de gran fuerza de persuasión es el retrato de hombre, realizado en el siglo XVI por el Tintoretto. La pintura fue comprada en 1930. De Antonio van Dyck, en su juventud trabajó en el taller de Rubens, es el cuadro titulado Cabeza de hombre viejo, representada en tamaño natural. De Franz Hals, pintor del siglo XVII, se admiran siempre retratos que, como todos los suyos, se distinguen por el verismo, el buen humor y la brillante técnica en que pocos compiten con él y muy pocos lo superan. Cranach es famoso por la gracia de sus desnudos femeninos y la fuerza dramática de sus retratos. San Carlos posee un Adán y Eva realizado alrededor de 1530. Al centro del cuadro puede advertirse el dragón alado, firma acostumbrada de la época en que Cranach pintó esta obra. Guarda las características de toda la obra del artista alemán: contornos netos, superficie lisa y firme esmaltado. El
Museo de San Carlos posee también un espléndido retrato del elector de Sajonia, Federico el Sabio, quien nombró precisamente a Cranach pintor de su corte en Wittenberg. Cranach captó con singular eficacia y proyección los atributos de mando y la fuerte personalidad de su modelo, cuyo famoso retrato fue catalogado en 1864 por el Museo del Hermitage. La Marquesa de San Andrés, de Francisco de Goya, es un cuadro que ingresó al museo en 1971. Es fama que Goya aplicaba por sus retratos tarifas variables y que elevaba el precio si había que pintar las manos. Se sabe que era un pintor rápido e impaciente y que gustaba de terminar sus retratos en una sola sesión. Pero no solo fue Goya pintor de la nobleza. Gran parte de su obra se encuentra en cuadros de inspiración popular, como el de la deslumbrante aguadora que mira de soslayo, con actitud picaresca, y sostiene en jarras una canasta y un cántaro. Las pinceladas de Goya se llenan de espontánea vivacidad y despreocupada animación, de gracia y sarcasmo que van de acuerdo con el gesto de esa jovial mujer del pueblo. El pintor flamenco Peter Paul Rubens está representado por varias obras en el museo. En su retrato de un noble español, por ejemplo, es notable el contraste del negro brillante y profundo del jubón de seda con el fondo que es también oscuro. Gustav Gluck escribió sobre esta gran pieza: es una obra característica y auténtica. Es digno de atención dentro de la pintura flamenca el cuadro comprado en Viena en 1929. La pintura, según el experto Jaromir Neumann, tiene muy estrechas afinidades con la obra de Rubens, pero es solo un valioso estudio de cabeza realizado seguramente en el taller del maestro. Otro admirable retrato que se expone en el Museo de San Carlos. El vuelo y la fijeza se unen en el trazo de esta gorguera. Es una obra muy representativa del estilo de Rubens y fue pintada alrededor de los años 1612 y 1615.
3 siglos de vida, el Museo de San Carlos, que es fruto del trabajo de muchas generaciones de artistas e investigadores, continúa siendo en México el recinto fundamental de la pintura clásica. En 1984, Ford Topaz inicia el futuro. Suspensión independiente en las 4 ruedas. Revolucionario motor 4 cilindros. Difícilmente creerá que existe un auto así. Equipo eléctrico y aire acondicionado opcional. Silenciosa comodidad interior. Aerodinámica nunca antes vista. Sorpréndase manejando los modelos 2 y 4 puertas del nuevo Ford Topaz 84. Camiones Ford F-600 para las grandes faenas.